El sonido lejano de un coro de la iglesia resuena en la penumbra. Se escucha el crujido de pasos apresurados sobre grava, la respiración pausada pero firme de un hombre mayor, y el murmullo bajo de un grupo de personas reunidas en una pequeña capilla de piedra. La escena se fija en un punto de máxima tensión. El Papa León XIV detiene intempestivamente la ceremonia de dedicación de la capilla restaurada de Saint Agnes. El coro apenas ha alcanzado la segunda estrofa de un himno litúrgico, y el obispo local tiene la mano aún alzada, congelada en medio de la bendición. Pero la mirada del pontífice no está en el altar, sino en la puerta lateral, donde un ujier conduce con prisa disimulada a una viuda de 79 años hacia la salida. Quedan menos de 6 horas para que se firmen los documentos definitivos de la venta de esas 12 hectáreas de tierra sagrada a la corporación privada Northbridge Development. La mujer no protestaba, solo apretaba contra su pecho una pequeña llave de hierro desgastada, pidiendo perdón en voz baja por hacer esperar a la jerarquía. Su nombre es Eleanor Whitmore. Durante 42 años, ella y su difunto esposo Samuel cuidaron voluntariamente de ese terreno. Repararon el techo de la capilla, mantuvieron el jardín conmemorativo y llevaron alimento a los ancianos aislados del distrito. Samuel había fallecido el invierno anterior y su tumba ya estaba cavada bajo un arce, al lado del edificio. Sin embargo, esa misma mañana, a Eleanor se le notificó que el sepelio no podría realizarse. El obispo Vincent Harland había aprobado la demolición de la capilla, el comedor y el cementerio, para dar paso a apartamentos de lujo y oficinas médicas privadas. Cuando Eleanor intentó entregarle al Papa una copia del título de propiedad original, el séquito episcopal la bloqueó. El conflicto conceptual que sostiene esta estructura es brutal. El choque frontal entre una lógica administrativa fría que define la tierra como un activo financiero estratégico para salvar las finanzas diocesanas, y una memoria comunitaria viva donde cada metro cuadrado representa un pacto espiritual. El obispo Harland representa la cara impecable de la burocracia eclesiástica. Hombre cortés, sereno, de tono pastoral jamás alterado, justifica la venta de $6,8 millones argumentando la deuda de la diócesis y la incobrabilidad de un cementerio histórico. Pero el catalizador oculto del cambio ya se ha puesto en marcha. Cuando el Papa pregunta por qué la cerradura de la capilla fue cambiada esa misma mañana antes de la ceremonia, Harland responde con la frialdad de quien ejecuta un protocolo técnico. La propiedad ha entrado en un periodo de transferencia protegida. Es en ese instante cuando el León XIV toma una decisión que quiebra el orden institucional previsible. Se niega a continuar la bendición, sostiene la llave gastada en su mano y pospone el evento oficial, ordenando que antes del mediodía se trasladen al salón parroquial todas las escrituras, mapas de mensura, registros del cementerio y restricciones de donantes existentes. La maquinaria burocrática entra en pánico soterrado mientras el reloj avanza implacable hacia las 5 de la tarde, la hora límite para la firma privada. En la mesa de revisión, rodeada de carpetas financieras y abogados, Eleanor saca de su bolso una hoja doblada que no figuraba en los archivos oficiales presentados por la diócesis, una página faltante que establece explícitamente que la tierra fue cedida en 1947 únicamente para oración, sepultura y asistencia a ancianos, y que cualquier otro uso devolvería la propiedad a un fideicomiso caritativo. El obispo descarta el documento, afirmando que carece de autenticación legal y atribuye la insistencia de la viuda a un espejismo fruto del duelo. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el paradero de la escritura original que guardaba Samuel, Harland asegura que en la capilla jamás existió una caja fuerte. La primera grieta interna del sistema surge cuando la viuda revela que su esposo cambió personalmente la combinación de esa caja oculta tras una pared de la sacristía, provocando que los propios asesores financieros del obispo duden por primera vez de la versión de su superior. La tensión aumenta radicalmente cuando el examen del acuerdo de desarrollo revela una cláusula secreta, un lote denominado Reserva del Obispo, proyectado para una residencia privada con derecho de ocupación vitalicia para un alto funcionario eclesiástico, situado justamente encima de la tumba de Samuel Whitmore. Con el ambiente denso y las contradicciones aflorando a cada minuto, el Papa León XIV se levanta de la mesa, toma la llave de hierro y exige ser llevado de inmediato a la capilla clausurada para constatar la verdad en el propio terreno. Al llegar a la sacristía y retirar el panel de madera escondido, la caja fuerte no está, solo quedan 4 agujeros de perno vacíos en la pared. ¿Quién dio la orden secreta de remover la caja fuerte semanas antes de la venta? ¿Y qué oscuros lazos personales unen la historia del propio obispo Harland con el cementerio que hoy intenta borrar del mapa? Frente al hueco vacío de la pared donde solían estar los pernos de la caja fuerte, el silencio dentro de la capilla húmeda se vuelve denso, cargado del olor a
a piedra fría y polvo acumulado. El obispo Harland intenta mantener la compostura, sugiriendo que la desaparición del cofre se debe a un trámite rutinario de mantenimiento, pero la irrupción de Joseph Bell, el antiguo conserje retirado que camina apoyado en su bastón, desmiente la versión oficial. Joseph no solo confirma que la caja fue retirada 3 semanas atrás por contratistas diocesanos, sino que extrae de su abrigo una orden de trabajo amarilla encontrada en el suelo. La línea de destino indica con claridad un lugar preciso: la sala de registros privados del obispo. Al ser preguntado sobre por qué conservó ese papel, la respuesta del viejo conserje resuena como una advertencia silenciosa en medio del recinto. Samuel le enseñó a no tirar nunca nada de lo que la gente poderosa olvida recoger. El análisis espacial del templo revela grietas profundas en la narrativa institucional. Mientras los informes oficiales hablaban de un edificio abandonado e inútil, en el suelo de la nave central se aprecian huellas de botas recientes. En el registro de entierros del cementerio figuran 118 nombres, 37 de los cuales han sido clasificados en los planes de reubicación de la constructora como restos no reclamados. Sin embargo, al revisar la lista, Eleanor detiene su dedo sobre un nombre en particular: Mary Holland. La revelación psicológica es demoledora. La madre del propio obispo Harland yace en ese jardín memorial. Años atrás, cuando el obispo era un niño tras la desaparición de su padre, el comedor parroquial los alimentó durante 2 inviernos y la familia Whitmore facilitó la sepultura de su madre sin cobro alguno. Ante la mirada incisiva del pontífice, Harland se ve obligado a confesar una verdad desgarradora. El mes anterior organizó un traslado privado para exhumar únicamente los restos de su madre, dejando a los demás muertos a la espera de las máquinas de excavación. El obispo no había olvidado el valor del terreno. Simplemente había protegido a la persona que amaba antes de vender el recuerdo de todos los demás a una corporación. La inspección se traslada al comedor social adyacente, donde aún se alinean cajas de alimentos en conserva. En el calendario de voluntarios, la caligrafía de Eleanor marca cada jueves, incluso después del cierre formal del programa. En la última página, al lado de cada semana, aparece de nuevo el nombre de la madre del obispo con la anotación sobre su dieta sin sal. Cuando Harland intenta alcanzar el papel para ocultar la evidencia, la mano del Papa se posa sobre la página con una sola palabra que frena en seco al prelado: no. A partir de ese instante, la investigación burocrática se acelera fuera del alcance del control episcopal. A las 2:30 de la tarde, la archivista confirma que la caja fuerte fue entregada y vaciada en el archivo privado del obispo. A las 3:10, un registro de escaneo revela que el asesor legal de Harland recibió la carpeta Whitmore. Para las 4 de la tarde, acorralado por los registros de recepción, el abogado admite haber recibido instrucciones directas para clasificar la hoja clave de la escritura como una simple declaración devocional sin fuerza ejecutiva. Es entonces cuando los representantes de Northbridge Development entran a la parroquia con una caja de madera cargada de champán para celebrar la transacción. El Papa León XIV ordena colocar el licor intacto debajo de la mesa y dicta una instrucción definitiva que quiebra toda lógica institucional. La firma no se cancela ni se hará en un despacho privado, sino a las 5 de la tarde, dentro de la vieja capilla, frente a las familias cuyos muertos fueron calificados como restos no reclamados y con la caja fuerte sustraída colocada justo delante del altar. A las 4:58 de la tarde, la capilla permanece colmada de un silencio sofocante. A un lado del pasillo central se sientan los ejecutivos de Northbridge Development. Al otro, los familiares de los difuntos marcados en los informes como restos no reclamados. En el primer banco, Eleanor sostiene la llave de hierro rodeada por el rosario de Samuel. Ante el altar reposa la caja fuerte recuperada, con la pintura rayada y una bisagra doblada por el traslado. El obispo Harland entra al final, portando la carpeta negra con la venta. El Papa León XIV aguarda de pie sin estola ceremonial. No habrá bendiciones. Faltan 2 minutos para que expire la opción de compra y el abogado de la constructora exige agilizar el trámite. Es en ese momento cuando el pontífice rompe la dinámica administrativa con una pregunta directa sobre la finalidad real de esa tierra. La resistencia institucional intenta desplegar sus últimos recursos. Harland invoca la necesidad de pensar más allá del sentimentalismo y defender los activos encomendados a la Iglesia para garantizar un ministerio sostenible. Pero la postura del Papa se apoya en hechos documentales irrefutables. Al sacar la hoja faltante hallada en un archivo etiquetado como correspondencia histórica, autenticada por los mismos sellos de 1947, demuestra que la restricción legal es plenamente vigente. La propiedad no puede venderse mientras sea posible el uso para oración, sepultura y ayuda a ancianos.
La fachada del sistema colapsa de forma definitiva cuando la viuda confronta al obispo por haber exhumado a su propia madre en secreto para evitar que quedase bajo la maquinaria pesada. Ningún eufemismo financiero sobre la continuidad pastoral logra sobrevivir a esa verdad física. El Papa coloca el libro de registro sobre el altar y lee los primeros 5 nombres calificados como abandonados: un profesor, un veterano, una cocinera parroquial, 2 viudas. Luego le exige a Harland leer el siguiente. El obispo es incapaz de articular palabra al ver el nombre de Samuel Whitmore, cuya sepultura prometida estaba marcada para ser desmantelada. La tensión psicológica alcanza su punto cumbre cuando León XIV le entrega el bolígrafo al prelado. No habrá firma de venta, sino de cancelación inmediata. Ante la amenaza de exponer ante los tribunales un contrato viciado por la ocultación de restricciones y beneficios privados, la resistencia de la corporación y del episcopado se extingue. A las 5:12 de la tarde, la firma de cancelación queda estampada. Pero las consecuencias institucionales van mucho más lejos de lo anticipado. En un acto de firmeza sin precedentes dentro del entorno vaticano, el Papa despoja a Harland de toda autoridad financiera con efecto inmediato. Ordena una auditoría independiente sobre cada transacción inmobiliaria aprobada durante sus 9 años de gestión y le exige presentar su renuncia para quedar a disposición de los investigadores civiles. Rechazando la costumbre de un traslado discreto a un retiro cómodo, el pontífice impone una restitución pública y tangible. Durante 30 días bajo supervisión, el obispo deberá reparar personalmente el jardín memorial, restablecer cada lápida, reabrir el comedor social y atender a las familias que trató como simples obstáculos. Ante la protesta de sus asesores, quienes advierten que tal medida degrada la dignidad del oficio episcopal, la respuesta de León XIV sentencia el principio rector de toda la investigación. El servicio no degrada el oficio, evitarlo es lo que lo degrada. La decisión del pontífice no busca un aplauso ni pretende humillar mediante gritos. Su objetivo es hacer que la verdad se vuelva una realidad física e ineludible en el espacio sagrado. Con la cancelación del contrato ya firmada, el Papa León XIV dicta los términos exactos de la restitución. La colina destinada a la residencia privada del obispo jamás será edificada. Se venderá un terreno alternativo sin restricciones para saldar las deudas urgentes de la diócesis, mientras que Northbridge Development asumirá los costos de cancelación tras haber avanzado a sabiendas de un pacto en disputa. La capilla, el comedor y el cementerio se transfieren de inmediato a un fideicomiso caritativo permanente. Se fija la reapertura del comedor en 10 días y la sepultura gratuita de Samuel Whitmore bajo el arce antes de fin de mes. En ese instante, las máscaras de la burocracia caen de forma definitiva. El Papa se acerca a la puerta principal de la capilla y retira con sus propias manos la cerradura nueva que el sistema había instalado para impedir el paso. Joseph Bell, el viejo conserje, vuelve a colocar el mecanismo de hierro original en su sitio. El pontífice toma la llave desgastada y se la entrega a Eleanor Whitmore con una sola orden: ábrela. La mano de la viuda tiembla una sola vez antes de que el metal gire. El chasquido del hierro al encajar rompe el aire pesado de la tarde. La puerta de madera pesada se abre despacio. Afuera, en el sendero de grava, decenas de ancianos y vecinos aguardan en silencio, temerosos de no volver a cruzar ese umbral. Eleanor no pronuncia ningún discurso, simplemente sostiene la puerta de par en par. La experiencia humana viva recupera el espacio que la lógica de mercado le había arrebatado. Una mujer con andador toca el primer banco de madera, un veterano de guerra se descubre la cabeza, un anciano sostiene 2 latas de sopa entre las manos. Frente al altar, el obispo Harland permanece inmóvil. El Papa le acerca el libro de registros del cementerio y le ordena leer cada nombre. La voz del obispo, quebrada y casi inaudible al principio, comienza a articular una a una las 118 identidades que su administración calificó como restos no reclamados. Con cada nombre pronunciado en voz alta, la fachada del administrador eficiente se desmorona, devolviendo la dignidad a las vidas escritas en la tinta gastada del libro. Al concluir la lectura del último nombre, León XIV toma la caja de champán que los ejecutivos trajeron para celebrar la venta y la coloca sin abrir junto a la puerta de la cocina, ordenando que sea devuelta inmediatamente. Luego, el Papa se vuelve hacia Eleanor y le pregunta cuál era el platillo favorito de Samuel. «Guisado de ternera con demasiada pimienta», responde ella. El pontífice mira fijamente a Harland y le comunica la instrucción final. «Usted mismo lo servirá el día de la inauguración». Por primera vez en 9 años de gobierno impertérrito, el obispo no intenta justificar la decisión, ni apelar a los reglamentos, ni ofrecer una explicación técnica. Simplemente asiente en silencio, aceptando que la autoridad de su cargo no residía en la capacidad de vender activos, sino en la disposición de servir a los olvidados.
10 días después de aquella tarde decisiva en la capilla, las puertas del comedor social de Saint Agnes se abrieron antes del mediodía. En el interior no se permitieron cámaras ni cobertura de prensa. La primera gran olla de guisado de ternera se preparó siguiendo fielmente la antigua receta de Eleanor, con la cantidad justa de pimienta que a Samuel le gustaba. Detrás del mostrador de servicio, vistiendo un delantal sencillo sobre su sotana, el obispo Harland permaneció de pie durante horas, sirviendo tazones calientes a las mismas personas cuyos nombres había reducido meses atrás a una fría línea presupuestaria. Esta vez no hubo discursos sobre sostenibilidad financiera, ni explicaciones sobre la gestión de activos diocesanos. El prelado aceptó el trabajo en silencio, asumiendo el mandato de servicio impuesto como el único camino de restitución posible. Los cambios prácticos en el entorno físico de la propiedad transformaron de manera irreversible la realidad del lugar. El jardín memorial fue restaurado en su totalidad, devolviendo cada marcador de sepultura a su posición exacta. La colina de la reserva del obispo, donde se planeaba levantar la residencia privada con derechos vitalicios, fue desmantelada del proyecto de desarrollo para convertirse en un huerto público equipado con bancas accesibles para la comunidad. Tal como se había dictaminado, Samuel Whitmore fue enterrado formalmente bajo la sombra del viejo arce, en la tierra que cuidó durante más de 4 décadas, cumpliendo finalmente la promesa que su viuda defendió con firmeza frente al aparato institucional. Tras concluir el servicio funeral, Eleanor caminó a solas hacia la entrada de la capilla. La antigua llave de hierro colgaba de su muñeca junto al rosario de su esposo. La pequeña etiqueta de latón gastada que llevaba grabada la palabra hogar había sido reemplazada por una nueva que exhibía 4 palabras grabadas, una promesa aún mantenida. Sin vacilar, Eleanor introdujo la llave en el mecanismo de hierro reajustado por Joseph Bell, giró la cerradura y empujó la puerta de madera, dejándola abierta lo suficientemente grande para que la siguiente persona que buscara refugio pudiera entrar libremente. La estructura sistémica, protegida por reglamentos oficiales, abogados y proyecciones de rentabilidad, había estado a punto de vender 12 hectáreas de memoria e historia, porque los hombres con poder eligieron ver la tierra únicamente como un activo económico dispuesto para el mejor postor. La preservación final de ese espacio no se logró mediante teorías jurídicas abstractas ni intervenciones burocráticas, sino cuando una persona común se negó a aceptar que la entrega de toda una vida fuera tratada como algo desechable, recordando al sistema institucional que la verdadera autoridad espiritual no reside en la custodia de las propiedades, sino en la fidelidad